Para el tema del trabajo mecánico tenemos el problema 13, en el cual nos dan un bloque de masa igual a 2 kilogramos, el cual es trasladado por la fuerza F desde el punto A hacia el punto B. Y nos piden calcular el trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. Entonces empezamos realizando el diagrama de cuerpo libre para el bloque, donde esta fuerza por dato nos dicen que tiene un valor de 20 newtons, y como la inclinación con la horizontal tiene un ángulo de 37 grados, podemos descomponer la fuerza en la dirección horizontal y en la dirección vertical. Como la hipotenusa vale 20 newtons, tenemos que la constante K vale 4, ya que 5 por K debe ser igual a 20. Y como 37 mira al 3 por K, es decir, 3 por 4, sería igual a 12 newtons, que es la componente vertical de dicha fuerza. Análogamente, en la dirección horizontal sería 4K, donde el valor de K es igual a 4. Por lo tanto, 4 por 4 es igual a 16 newtons en la dirección horizontal. Tenemos también una fuerza normal que actúa perpendicular hacia arriba y la fuerza de rozamiento, que es igual a la constante mu cinético multiplicado por la normal. Note que el bloque tiene una masa de 2 kilogramos, por lo tanto la fuerza dirigida hacia abajo es igual a 20 newtons. Como en la línea vertical debe haber equilibrio mecánico, el valor de 20 newtons dirigido hacia abajo debe equipararse con la fuerza de 12 newtons dirigida hacia arriba más el valor de la fuerza normal. Por lo tanto, deducimos ahí que el valor de la fuerza normal es igual a 8 newtons. Entonces, si esta es la fuerza F, tenemos al 16 newtons como la componente de la fuerza F en la dirección X. Esta fuerza va a realizar un trabajo mecánico igual al módulo de la fuerza multiplicado por el desplazamiento desde A hacia B, que por dato es igual a 3 metros. Entonces el trabajo realizado por la fuerza F en la dirección horizontal sería igual a 16 por 3 igual a 48 joules. Ahora, habíamos hallado el valor de la fuerza normal, por lo tanto se conoce el valor de la fuerza de rozamiento, kinetic force, igual al valor de mu, que por dato es igual a 0.6, y el valor de la normal es igual a 8. Entonces el valor de la fuerza de rozamiento sería igual a 4.8 newtons. Entonces tenemos que el valor de la fuerza de rozamiento es igual al valor de la fuerza multiplicado escalarmente con el desplazamiento. Como el desplazamiento es un vector dirigido hacia la derecha y estamos asumiendo que la dirección positiva de los vectores es aquella dirección que apunta hacia la derecha, tenemos que el valor de la fuerza de rozamiento sería negativo. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de rozamiento al oponerse al desplazamiento tendría un valor negativo igual a menos 14,4 joules. Note que solamente la fuerza de rozamiento en la dirección horizontal y la componente F en la dirección X son las únicas fuerzas que realizan trabajo mecánico, ya que esta componente vertical es en todo momento perpendicular al desplazamiento. De la misma manera, aplicamos esta idea para la fuerza normal y para la fuerza de gravedad. Entonces, el trabajo de todas las fuerzas equivale a decir que tenemos que hallar el trabajo efectuado por la fuerza en la componente X más el trabajo efectuado por la fuerza de rozamiento, los cuales los tenemos aquí. Entonces el trabajo total sería simplemente la suma escalar de estos dos valores, obteniendo un valor de 33,6 joules. En el problema 14 nos hablan de un ladrillo de masa igual a 6 kilogramos, el cual se suelta en A, este es el punto A, y este de aquí es el punto M. Y nos piden el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento en este intervalo, desde A hacia M.
Para ello vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre para el bloque de 6 kilogramos y lo vamos a descomponer en una dirección paralela al plano inclinado y su correspondiente perpendicular. Si decimos que el bloque tiene una masa igual a m, la fuerza de gravedad dirigida hacia abajo tendría un valor de m por g. Si esta recta inclinada con la horizontal forma un ángulo θ, quiere decir que este ángulo de aquí también debería valer θ. Entonces, el θ mira a esta zona del vector, por lo tanto, esta componente del peso sería igual a m por g multiplicado por el seno del ángulo θ. Y análogamente, la componente perpendicular a la superficie sería igual a mg multiplicado por el coseno del ángulo θ. Nos dan como dato que el trabajo neto sobre ladrillo realizado desde A hacia B, B es este punto inferior, es igual a 200 joules. Entonces, note que las fuerzas que realizan trabajo mecánico sobre el bloque son la componente del peso paralela a la superficie y la fuerza de rozamiento. Si decimos que aquí existe una fuerza normal, la cual es perpendicular a la superficie, existirá entonces una fuerza de rozamiento, la cual es paralela a la superficie y oponiéndose en todo momento al movimiento del bloque. Note que si esta es la fuerza normal, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento cinético, llámese mu, multiplicado por la normal. Como en la dirección perpendicular a la superficie no existe desplazamiento, quiere decir que a lo largo de esta dirección existe equilibrio mecánico. Por lo tanto, la fuerza normal tiene un valor numérico igual a mg multiplicado por el coseno del ángulo θ. Teniendo así entonces que la fuerza de rozamiento es igual al valor de mu multiplicado por esta expresión, es decir, mu mg por el coseno del ángulo θ. Entonces, el trabajo neto realizado sobre el bloque en el movimiento desde el punto A hacia el punto B es igual al trabajo realizado por la componente del peso que se encuentra paralela a la superficie de movimiento más el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Y es importante notar aquí que el trabajo que realiza esta componente de la fuerza de gravedad es positivo y el trabajo de la fuerza de rozamiento tendrá un valor negativo, ya que en todo momento se opone al desplazamiento. Es decir, el producto escalar de la fuerza de rozamiento con el desplazamiento del bloque tiene un valor negativo. Adicionalmente nos dicen que la longitud del segmento AM es igual a 3 veces la longitud del segmento MB. Por lo tanto, vamos a llamar a la longitud total AB igual a 4D. De manera que para que se respete esta relación, decimos que si MB tiene una longitud, por ejemplo, digamos D, esta longitud AM sería igual a 3 veces D. Entonces teníamos que esta fuerza de rozamiento, kinetic force, era igual al coeficiente mu multiplicado por el valor de la fuerza normal, mg coseno del ángulo θ. Entonces, el trabajo neto, que es dato, nos dicen que es 200 joules, es igual al trabajo de la fuerza de gravedad, es decir, el producto escalar de este vector fuerza multiplicado por el desplazamiento, que tiene un valor igual a 4D. Y el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual al producto de esta fuerza, que es mu mg coseno de θ, multiplicado también por este desplazamiento, que sería igual a 4D.
como la componente del peso y el desplazamiento tienen el mismo signo, el trabajo es positivo, y para el trabajo de la fuerza de rozamiento, note que la fuerza con el desplazamiento tienen direcciones contrarias, por lo tanto, su producto escalar, es decir, el valor numérico de su trabajo tendrá un valor negativo. Y eso hemos colocado aquí. Este valor es la componente del peso paralelo a la superficie y esta es la fuerza de rozamiento. Entonces, lo que hemos hecho aquí, hemos factorizado el valor de mg, dado que es un factor común. ¿Y qué más? También hemos factorizado este valor de 4D, porque también es un factor común a ambos términos, quedándonos dentro del paréntesis el seno de teta y el valor de mu por el coseno de teta. Entonces tenemos aquí el trabajo neto efectuado por todas las fuerzas para el movimiento del bloque desde el punto A hacia el punto B. Entonces en esta última línea hemos reemplazado datos, el valor de m por dato es igual a 6 kilogramos, la aceleración de la gravedad también vale 10. Como hemos asumido que esta longitud vale 4D, este valor lo vamos a dejar como parámetro, se mantiene el valor de 4D, y aquí adentro tenemos la expresión trigonométrica. El valor de mu tampoco lo conocemos, lo vamos a dejar así. Y por dato nos dicen que el trabajo neto desde A hacia B era igual a 200 joules, y eso hemos colocado aquí. Entonces lo que hacemos aquí es simplificar este valor de 40 con este valor de 200. Sacamos el factor 40 a cada miembro y obtenemos esta ecuación de aquí, la cual hemos llamado ecuación número 1. Debemos notar también que por dato nos dan esta altura de aquí. Según datos del problema, esta altura vale 5. Entonces, de este triángulo rectángulo ABO, donde se encuentra el ángulo recto, podemos decir que el seno de teta es igual al valor de h dividido entre 4D, donde el valor de h por dato es igual a 5. Esto hemos colocado aquí en la ecuación que tenemos aquí arriba. Ahora, lo que hemos hecho en esta línea de acá, hemos enviado el factor d que tenemos en la ecuación 1, lo hemos enviado al miembro derecho. Y nos quedaría la siguiente expresión, que 6 multiplicado por la expresión trigonométrica es igual a 5 sobre d. Pero de la ecuación anterior que hemos colocado aquí arriba, tenemos que el valor de 5 sobre d lo podemos despejar y obtenemos un valor igual a 4 seno de teta. Ese valor 4 seno de teta lo hemos reemplazado en esta ecuación que tenemos aquí. Y lo que queda ahora es sacar un factor mitad aquí. Aquí nos quedaría un valor de 3 y aquí un valor de 2. Y lo que vamos a hacer es aplicar la distribución del factor 3, quedándonos de esta manera. Entonces, este término de aquí, 3 mu coseno de teta, lo hemos enviado al miembro derecho. Y este término 2 seno de teta lo hemos enviado al lado izquierdo. De manera que 3 veces seno de teta menos 2 veces seno de teta nos queda una vez el seno de teta. Y esto debería ser igual a 3 veces el coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por el valor coseno de teta. El valor equivalente del seno de teta que tenemos aquí, lo vamos a reemplazar en la ecuación 1 que habíamos colocado aquí, obteniendo la siguiente expresión. Aquí podemos factorizar el valor de mu por el coseno de teta y nos quedaría 2 veces el valor de mu por el coseno de teta. Y todo por el factor de 6D, todo ello debería ser igual a 5. Entonces, de esta ecuación que hemos colocado aquí, podemos despejar el valor de d por mu por el coseno de teta, el cual sería igual a 5 sobre 12.
Entonces, el problema nos pide calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento desde el punto A hasta el punto M. Note que el desplazamiento del bloque desde A hasta M es igual a 3D. El vector desplazamiento se ha dibujado de color naranja en la figura mostrada, y lo que tenemos que hacer es multiplicar escalarmente el vector fuerza de rozamiento con el vector desplazamiento. Como estos vectores tienen sentidos opuestos, nos dará un valor negativo, donde el valor del desplazamiento que está en rojito lo hemos colocado aquí, 3D. Entonces simplemente lo que vamos a hacer ahora es reemplazar el valor de la fuerza de rozamiento que lo tenemos aquí, obteniendo así, al reemplazar el valor de la masa y el valor de la gravedad, esta expresión que tenemos aquí. Obtenemos 180 multiplicado por D por mu por el coseno de teta. Y todo ello con un valor menos porque el trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo. Ahora, como nos piden este valor de aquí, note que esta expresión que tenemos aquí ya la habíamos calculado anteriormente. Entonces, únicamente lo que corresponde hacer ahora es reemplazar este valor 5 sobre 12 en esta expresión, obteniendo así un valor del trabajo de la fuerza de rozamiento igual a menos 75 joules. Respuesta final. En el problema 15 tenemos una fuerza horizontal, la cual tiene un valor variable. Y la dependencia de la fuerza con la posición nos la dan en este gráfico F versus X. Y nos piden la cantidad de trabajo que realiza esta fuerza hasta el instante en el que el bloque presenta una aceleración nula. Es decir, tenemos que encontrar la posición del bloque en la cual la fuerza resultante es 0, ya que hablar de aceleración nula es equivalente decir que la fuerza resultante también es nula, y a partir de esa posición lo que tendríamos que hacer es hallar el área bajo la gráfica F versus X, porque el área bajo la gráfica de una fuerza variable es equivalente al trabajo mecánico que ésta realiza. Un detalle importante a considerar es que nos dan dos valores de mu para la superficie en contacto entre el bloque y el piso. Nos dan un valor de mu igual a 0.8 y un valor de mu igual a 0.6. Usted debe darse cuenta siempre que el mayor valor del coeficiente de rozamiento siempre corresponde al coeficiente de rozamiento estático. En este caso, el mayor valor era igual a 0.8. Eso quiere decir que si el peso del bloque es igual a 50 newtons, la fuerza de rozamiento máxima que puede soportar el bloque antes de deslizar es igual al valor de este coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la fuerza normal. En este caso hubiera sido el valor de 50 multiplicado por el valor de 0.8. Esto nos da un valor de 50 por 0.8 es igual a multiplicar 5 por 8, igual a 40 newtons. Es decir, si la máxima fuerza de rozamiento que puede soportar el bloque antes de deslizar es 40 newtons, usted debe notar que para el instante inicial, es decir, para el instante en el que el desplazamiento aún es igual a 0, la fuerza inicial es mucho mayor a la fuerza máxima de rozamiento estático. Por lo tanto, usted debe deducir que inmediatamente desde el primer instante en el que la fuerza empieza a aplicarse, este valor de 50 va a sobrepasar al valor máximo de fuerza de rozamiento para condiciones estáticas. Por lo tanto, el bloque desde el primer momento va a empezar a moverse hacia la derecha, y lo que usted debe considerar ahora es el valor de coeficiente de rozamiento cinético,
que es igual al menor de estos dos valores que eran dato, es decir, al valor igual a 0.6. Entonces lo que vamos a hacer ahora es realizar el diagrama de cuerpo libre de dicho bloque. Tenemos la fuerza de gravedad que vale 50 newtons y también tenemos la fuerza normal, cuya dirección es opuesta pero tiene un valor numérico igual al peso del bloque. Teniendo la fuerza normal, nosotros podemos hallar la fuerza de rozamiento utilizando la fórmula mu multiplicado por la normal, donde este valor de mu es el coeficiente de rozamiento cinético, el cual vale 0.6, y como la fuerza normal era 50 newtons, el producto es igual a la fuerza de rozamiento cinético. Y este tiene un valor de 50 multiplicado por 0.6, es decir, 30 newtons, oponiéndose al movimiento del bloque. Note que para un desplazamiento igual a 0, la fuerza inicial, la cual es variable, tiene un valor de 50 newtons dirigido hacia la derecha. Por lo tanto, el bloque al inicio empezará a moverse a la derecha porque la fuerza de color naranja es mucho mayor a la fuerza de rozamiento. Esta fuerza variable, a medida que el bloque se desplaza hacia la derecha, empezará a disminuir su valor, hasta un punto en el que esta fuerza variable será igual a la fuerza de rozamiento. En ese instante tendremos que la fuerza resultante sobre el bloque es igual a 0, por lo tanto, por la segunda ley de Newton, diremos que la aceleración que experimente el bloque en ese instante también será 0. Es decir, tendrá una aceleración nula, tal y como dice aquí el problema. Entonces lo que habíamos mencionado inicialmente lo he colocado aquí a manera de texto para que se vea pues lo que ocurrió, ¿no? Aquí lo hemos colocado en números y también hablamos de la aceleración nula. Este momento ocurre cuando la fuerza variable es igual a la fuerza de rozamiento. Entonces la aceleración del bloque será nula cuando la fuerza variable tenga un valor numérico igual a 30 newtons. Y como tenemos la expresión de F en términos de X, podemos hallar el valor de X en el que la fuerza variable es igual a la fuerza de rozamiento. La dependencia de la fuerza en función de la posición la podemos hallar de este gráfico. Podemos notar aquí que la pendiente de esta recta es negativa. Entonces, vemos que la tangente de alfa sería igual a 50 sobre 10. Es decir, la pendiente es igual a 5. Entonces, el valor de la fuerza dependiente de la posición tendrá este tipo de dependencia. Tendrá aquí un término independiente y el término lineal que acompaña al X es el valor de la pendiente. Es decir, deberá haber aquí un menos 5x. Y este término independiente se obtiene al reemplazar el valor de 0 en la expresión variable. Note que para x igual a 0, el valor de la fuerza es igual a 50 newtons. Por lo tanto, el término independiente de la expresión lineal de F debe ser igual a 50. Obteniendo así una expresión explícita de la fuerza en términos de la posición. Entonces habíamos dicho que esta fuerza debería ser igual a la fuerza de rozamiento igual a 30 newtons, porque para esa posición es la que nos hacen una pregunta en el problema 15. Entonces simplemente reemplazamos la expresión de F en términos de X y notamos que para un valor de un desplazamiento igual a 4, la fuerza variable es numéricamente igual a la fuerza de rozamiento. Gráficamente ocurriría esto, ¿no? Para una posición de x igual a 4, el valor de la fuerza variable es igual a 30 newtons, la cual coincide con el módulo de la fuerza de rozamiento.
Entonces nos piden la cantidad de trabajo que realiza esta fuerza variable hasta el momento en el que el bloque presenta una aceleración nula, es decir, hasta el momento en el que el desplazamiento del bloque sea igual a 4. Por lo tanto, como tenemos una fuerza variable, el trabajo mecánico no es más que el área bajo la gráfica, desde x igual a 0 hasta x igual a 4. Note que el valor de esta altura es igual a 30 y esta horizontal vale 4. Por lo tanto, el área de este rectángulo sería igual a base por altura, 120. En este triángulo vemos que la altura vale 20, la cual hemos obtenido restando 50 con 30, y la base tiene un valor de 4. Por lo tanto, el área de ese triángulo sería igual a base por altura sobre 2. Es decir, 20 por 4, 80 dividido entre 2, 40 joules. Entonces este triángulo tiene un área de 40 joules y este rectángulo tiene un área de 120 joules, dando un total de 120 más 40 igual a 160 joules, el cual es el trabajo realizado por la fuerza variable desde x igual a 0 hasta x igual a 4, punto en el cual se cumple la condición exigida por el problema. Es decir, se cumple que la aceleración es nula. Clave E.